Hola amigos, bienvenidos nuevamente a tu canal Entiende Salud. Soy tu conductor, el Dr. Gustavo Rojas. Y bueno, en este programa hablaremos de la importancia de por qué tú tienes que visitar al médico al menos una vez al año. Será un programa que te va a servir mucho para poder realmente entender esta situación y qué es necesario para que mejores tu salud. Pues bienvenido a este programa. Y bueno amigos, pues el día de hoy quiero hablar de la realidad en México y seguramente de muchos lugares en Latinoamérica, del por qué la gente no está acudiendo a su revisión médica al menos una vez al año. En otros países la realidad es que tienen un sistema de salud donde les orientan, no les obligan, pero sí les orientan a acudir al médico al menos una vez cada 6 meses e idealmente una vez al año. Pero la realidad en México y en muchos lugares de Latinoamérica es que esto no ocurre. Y sabemos por estadísticas que muchos vamos al médico solamente cuando nos sentimos ya enfermos, que estamos en un estado crítico o cuando ya no hay vuelta atrás y necesitamos acudir al hospital. ¿Quiénes no van al médico? Bueno, realmente es una pregunta que todos lo sabemos, basta con que nosotros reflexionemos en esto. Pero no vamos al médico porque es caro, no vamos al médico porque nos da miedo saber cómo estamos. Tampoco vamos al médico porque nos da flojera, porque las instituciones de salud, desgraciadamente en México, tardan muchísimo tiempo en atendernos, o porque realmente no sabemos la importancia de acudir al médico. Y bueno amigos, pues si vamos al médico tenemos que entender quién es el médico. Esta figura tan importante que seguramente has conocido a más de 2 médicos a lo largo de toda tu vida, pero pues realmente ¿quién es el médico? Médico alfa, lomo plateado, pelo en pecho, bata blanca de oso polar, manos suaves, estetoscopio en cuello, paladín de la justicia y enemigo de los microbios. Y bueno amigos, pues esto que vimos no es un médico. Un médico es una persona como tú y como yo, de carne y hueso, que se ha entrenado por muchos años para cuidar de tu salud. Un médico es una persona que no debe estar en otro lugar que no le corresponde, pero que también debemos de darle este respeto y esta autoridad en temas de la salud, porque se ha entrenado para esto. Un médico te debe de orientar, te debe de educar, te debe de ayudar, te debe de corregir o te debe también de tratar cuando sea necesario. De tal forma que la medicina está hecha para tratar de 2 cosas, o prevenir la aparición de enfermedades o condiciones, o tratar las mismas enfermedades o condiciones. Es así que el médico ha sido entrenado para ayudarte siempre que tú lo necesites. Y bueno amigos, ¿quiénes debemos de acudir al médico? Y bueno, la respuesta tendría que ser absolutamente todos y todas. Incluso los mismos médicos, por eso digo que todos debemos de acudir al médico. Deben de acudir desde la mami que está embarazada, su bebé recién nacido, el lactante, el niño, el adolescente, el joven, el adulto y el adulto mayor. Todos debemos de acudir al médico bajo ciertas condiciones o circunstancias en particular que hablaremos un poco más adelante. Y también digo que debemos porque el mismo actuar del médico no puede él mismo darse un mismo tratamiento. De hecho, lo más recomendado es que no podamos atender el propio médico a nuestros familiares. Tendrá que atenderlo otro médico. Pero bueno, nadie escapa de que tiene que visitar al médico esté o no esté enfermo. Y esto es un paradigma que tenemos que romper, al menos en México y en Latinoamérica. La realidad es que debemos de acudir al médico incluso cuando no estemos enfermos. Y esto tiene un significado muy particular y preciso en tu vida. A continuación, bueno, vamos a entrar a detalle para que entiendas por qué debemos de acudir al médico cuando no estamos enfermos. Bueno, ahora tenemos que entender cuándo tenemos que ir al médico cuando no estamos enfermos. Y bueno, de ahí tendremos que ser muy particulares con cada una de nuestras personas, de nuestra población en México. Pero en realidad tenemos que ir al médico cuando no estamos enfermos por 3 motivos principales. El primero es para evitar la aparición de enfermedades. El segundo, para evitar gastos mayores y gastos innecesarios. Y el tercero, para evitar la complicación de las enfermedades en caso de que ya existan.
Y bueno, hablando del primer punto, tenemos que ser muy claros. El principal motivo para ir al médico es evitar que aparezcan o lleguen las enfermedades en cualquier momento de nuestra vida. ¿Qué pasa si no vamos al médico y bueno, vamos viviendo nuestro día a día, realizamos nuestras actividades cotidianas y de pronto se presenta una enfermedad? Y decimos, bueno, me siento medio mal, pero me tomo algo, me autorreceto, voy con el de la farmacia y bueno, voy a estar algo bien. Pero ¿qué pasa si esa condición en ese momento va avanzando y se va deteriorando y va empeorando la condición de esta persona? Pues llega un punto donde la enfermedad se va a manifestar de una forma más agresiva. Y entonces tendremos que hacer más cosas para ayudarte a recobrar tu salud. De tal forma que la mejor medicina que conocemos hoy día es la medicina preventiva. Prevenir es curar, dicen por ahí algunos dichos, y esto tiene un grado de razón muy contundente. Cuando nosotros abordamos a un paciente como médicos y le damos herramientas para cuidar su salud, para evitar que vengan condiciones, enfermedades, y entonces su estado de salud óptimo sea por más tiempo, pues estamos ganando muchísimo tiempo y con ello también algo muy importante, el paciente va a gastar mucho menos en caso de que haya una enfermedad. Bueno, hay estadísticas, hay estudios que nos dicen que prevenir es muchísimo más barato que tratar una enfermedad cuando ésta se presenta. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos un paciente que tiene predisposición genética porque sus papás tienen diabetes. Y entonces esta persona, por el hecho de que sus padres o uno de sus padres tenga diabetes, ya tiene un 20% de probabilidad de desarrollar diabetes. Pero es una persona que no va a cuidar su alimentación, que no va a hacer ejercicio porque está ocupado trabajando todo el tiempo. Segundo, pues tampoco puede hacer ejercicio porque es un gasto extra y entonces pues tiene que alimentar a su familia, etcétera, etcétera, y podemos complicar el escenario. Y este paciente no se va a cuidar, esta persona no se va a cuidar. Va a llevar una alimentación no saludable, no va a hacer ejercicio y de pronto va a empezar a sentirse mal y no va a saber qué está sucediendo con él. Va a llegar un punto donde la persona que tuvo ya estas manifestaciones iniciales de diabetes van a complicar más su salud y entonces va a tener que gastar mucho más en medicamentos muy caros algunos y medicamentos que no estaban en su presupuesto para tratar esa enfermedad. Pero ¿qué pasa si esta misma persona que ya sabe que tiene una carga genética para tener diabetes, pues invierte en alimentación que sea orgánica, que no tenga conservadores? A lo mejor puede gastar un poco, a lo mejor no va a comer orgánico, pero va a comer saludable, lo más natural posible. En lugar de irse a comer comida rápida a una plaza comercial, a un restaurante, pues va a ahorrar muchísimo dinero en su alimentación. Esto va a ahorrar muchos centavos a la larga. Segundo, ¿qué pasa si se va al parque, si se va caminando al trabajo, si utiliza la bicicleta? Y entonces es una persona más activa. No tiene que gastar en un gimnasio, no tiene que ganar en otra cosa, en un aparato para hacer ejercicio, basta con que sea más activo. Entonces, esto va a ayudar a que también ahorre muchos pesos y entonces, digan ustedes, ¿qué es más caro? ¿Gastar en medicamentos más caros o invertir en tu salud de una manera más oportuna y más temprana? Y creo que la respuesta es muy evidente. Prevenir siempre nos va a dar herramientas para ahorrar muchos centavos. Analicemos ahora otro segundo ejemplo. ¿Qué pasa con un paciente que se está infartando y que necesita entrar para destaparle las arterias del corazón? Es un gasto que no tiene contemplado y que por el solo hecho de entrar a que le destapen las arterias de su corazón, mínimo va a gastar alrededor de 100,000 pesos. ¿Qué pasa si un paciente se cuida con adecuada alimentación, hace ejercicio, está activo y bueno, lleva una vida de lo más relajada, sin tanto estrés posible, sabiendo que tiene una predisposición para esto? Entonces, estas grandes ventajas económicas están demostradas por estudios muy serios que siempre prevenir es muchísimo más barato que tratar una enfermedad. Y bueno, como tercer punto importantísimo, pues evitar que se compliquen las enfermedades en caso de no saber que estamos enfermos. Y bueno, podemos poner un ejemplo también muy sencillo.
una paciente que tiene alrededor de 40 años, que tiene un problema de sobrepeso u obesidad, puede comenzar a tener dolores en su barriga, en su pancita, y a lo mejor ella no sabe, o él incluso, no sabe que tiene piedras en la vesícula, y ella misma o él mismo se va tratando estos dolores con algunas pastillitas que van a controlarle poco a poco el dolor. Pero lo que no sabe es que realmente está teniendo un problema en su vesícula biliar. Si esta persona fuera al médico, tal vez lo detectaría oportunamente y darle un mejor tratamiento. O en caso necesario, una cirugía menor que tal vez no represente un gasto en caso de una complicación. ¿Qué es lo que no sabe la paciente o el paciente? Que si se complica el problema de vesícula, incluso puede haber algunos otros problemas mayores como, por ejemplo, una coledocolitiasis, que es una enfermedad de las vías biliares que complica muchísimo más la enfermedad, que encarece el costo, que complica la sobrevida del paciente y que tiene más riesgos en caso de ser intervenido quirúrgicamente. De tal forma, amigos, que como ustedes se están dando cuenta, al menos por estos 3 puntos generales, que es necesario acudir al médico. Principalmente tengan en cuenta que es necesario porque hay que evitar la aparición de enfermedades. El médico entonces en turno se encargará de hacerte una historia clínica lo más detallada posible para que pueda entender tus antecedentes familiares, tu carga genética en caso de que haya, darte un análisis en torno a tus actividades de la vida diaria y ver si alguna de estas actividades pone en riesgo tu salud. Si el médico hace un análisis completo de esto, entonces él va a poder emitirte algunas recomendaciones para prevenir la aparición de estas enfermedades y con ello, pues, de que tengas una vida más sana, más plena y más coherente a lo que tú estás buscando, que es la felicidad y el bienestar tuyo y de tus seres queridos. Y bueno, también los recién nacidos, los niños, tienen que acudir al pediatra y esto es desde que nacen hasta que tienen 17 o 18 años de edad. ¿Y por qué es esto? Principalmente por 2 motivos. Porque el pediatra se va a encargar de ir midiendo el crecimiento y también el peso de estos niños y niñas. Hay ya tablas en las cuales el médico pediatra o el médico general bien capacitado puede ir revisando a lo largo de la vida del paciente. También algo fundamental por el cual deben de acudir es para evitar la aparición de enfermedades virales. Y de allí la importancia, y quiero recalcar este punto, la importancia fundamental en la vida de nuestros niños de vacunarse oportunamente. En México tenemos la Cartilla Nacional de Vacunación del menor de edad, la cual es verdaderamente fundamental de seguir al pie de la letra. Y tal vez más adelante hablaremos un programa específicamente de la importancia de vacunación. Pero por favor, siempre vacunen a sus niños. Bueno, ahora pues tenemos que entender que tanto adolescentes o adultos jóvenes como adultos también tienen que acudir al médico. Y pueden acudir al médico general, pueden acudir al internista, principalmente a ellos dos. ¿Y por qué? Porque ellos van a revisar que también tengan un peso adecuado, que no tengan condiciones que les predispongan a enfermedades futuras. Eventualmente el médico solicitará pues estudios para ver cómo está la glucosa, el colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico, todo esto con el fin de poder detectar oportunamente cambios para poderles brindar un tratamiento adecuado, oportuno y exacto para cada uno de ellos. En realidad es una edad donde generalmente todos están sanos, pero que no porque estés sano, como ya hemos revisado, no tienes que ir al médico. Siempre es necesario acudir al médico. Y bueno, llegamos a una edad un poco ya más crucial, porque es la edad del adulto en plenitud, del adulto maduro, en la cual, pues bueno, se suscitan la mayor cantidad de enfermedades. Empiezan a venir las enfermedades. Y bueno, hablemos que la diabetes, la hipertensión, problemas de colesterol, problemas de triglicéridos, problemas de obesidad, de sobrepeso, infecciones de las vías respiratorias más frecuentes, bueno, se suscitan en esta edad. Es necesario que estas personas que pueden ir alrededor de los 40 a los 60 años de edad acudan a una revisión tanto con el médico general o también con el médico internista, siempre y cuando no tengan alguna otra enfermedad que conozcan.
y esto también será necesario para evitar la aparición de enfermedades o la complicación de estas enfermedades. Hay un dato muy interesante. Se estima que un paciente, cuando se detecta que es hipertenso, es decir, que tiene la presión arterial alta, pues ya tiene al menos algunos años de tener esta enfermedad. ¿Y qué pasa? Que cuando ya se detecta la enfermedad, pues ya hay daños, que hablaremos en otros programas. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la diabetes. Se estima que un paciente que se detectó ya como diabético, al menos tiene ya 3 años de tener diabetes. Y con estos 3 años, pues ya tienen más complicaciones que pueden afectarle los ojos, los riñones, el corazón, etcétera, etcétera, que ya hablaremos también de ello. Pero entonces, ahí la importancia de detectarlo oportunamente y de acudir al médico. Y bueno, amigos, llegamos a una edad muy vulnerable, que son los adultos mayores, todos aquellos de más de 60 años de edad. Es una edad muy sensible, es una edad muy vulnerable, como digo, y que generalmente un adulto mayor pues ya tiene algunas condiciones o algunas enfermedades que ya por su propia edad la persona va adquiriendo. El especialista encargado de ver hoy día adultos mayores es el geriatra. El geriatra es aquel especialista que se dedica a ver adultos mayores y que tiene más conocimiento para poderlos atender de forma preventiva como también de forma curativa. Pero también quien pueda acudir, a quien pueden ustedes acudir en caso de tener adultos mayores, pues es el internista también, por supuesto. Y si ya hay algunas otras enfermedades, bueno, tendremos que acudir ya sea al cardiólogo, al endocrinólogo, al traumatólogo, al ortopedista, como auxiliares profesionales de la salud encargados en mantener la salud de nuestros queridos adultos mayores. Y bueno, amigos, como ven, pues no hay vuelta de hoja. Todos tenemos que acudir al médico para prevenir la aparición de enfermedades y con ellos pues darnos tranquilidad y también pensar en nuestros familiares. Yo creo que también eso es importantísimo. La tranquilidad, que lleven una vida más relajada, pues es posible si tenemos una vida de prevención. Esto por supuesto aplica para todas las actividades que hagamos, ¿no? Dentro y fuera de casa, en nuestro trabajo. No hay que dejar a un lado, por supuesto, el tema de las mujeres embarazadas, que deben de acudir siempre, incluso antes de desear embarazarse, a una adecuada consejería e instrucción médica general, o también, por supuesto, con los médicos encargados de ver embarazadas, que son los ginecólogos y los obstetras. Bueno, querido amigo, pues ya has recibido mucha información importante. Espero que te sirva. Por favor, si te pareció interesante, no dudes en compartir esta información. Recuerda que a medida que compartamos esto, pues vamos a llegar a más y vamos a tener una mejor salud todos. Para nosotros es importantísimo que nos hagas saber tus comentarios, tus críticas, si te interesa que hablemos de alguno o algunos temas en particular. Te pido por favor que dejes tus comentarios justo aquí abajo en la cajita. Te pedimos también que te puedas suscribir y activar la campanita para recibir nuevo contenido y material en el momento que lo subamos. Te recuerdo que puedes seguirnos en nuestras redes sociales y bueno, si tienes cualquier duda, comentario, estamos siempre para atenderte. Me despido, soy tu conductor, el doctor Gustavo Rojas, y pues bueno, recuerda que eres lo más importante, tienes que cuidar de tu salud. Me despido, cuídate, hasta la próxima.